Tenemos en la línea a El Tigre. El Tigre en esta sección que tanto les ha gustado a ustedes, que ya vamos a dejar martes y jueves para todos ustedes por las mañanas, para hacer una crónica de lo que es la voz del pueblo y de lo que ustedes piensan con respecto a los temas más importantes del día a día. Don Tigre, quisiera que pasáramos directamente a la información que está calientita y que acabamos de dar aquí en los encabezados respecto a este señalamiento internacional de la comunidad internacional que está haciendo que está haciendo Guillermo del Toro contra Enrique Alfaro, donde muestra evidencias de las autoridades en el estado que están repeliendo al pueblo, que están amedrentándolo con medidas coercitivas para obligarlos a que no salgan de casa utilizando la fuerza pública. ¿Qué sabor de boca le deja todo esto y de aparte el ridículo internacional que estamos haciendo con todo esto? Bueno, pues aquí lo que podemos hacer es, pues qué pena, ¿no? Y qué tristeza que este señor Enrique Alfaro no haga caso finalmente a la voz del pueblo que finalmente le está pidiendo de favor a gritos que no los reprima de esa forma estúpida y abrupta, ¿no? Porque pues la gente, como lo hemos comentado, necesita comer, vivir, salir a trabajar y obviamente, como dice Hugo López Gatell, quédate en casa. Pero pues aquí lo que están haciendo es todo nazista. Finalmente este señor Alfaro realmente creo que esa parte no la ha podido entender y no lo ha podido querer superar en ese aspecto, porque sí sigue en la lucha y quiere seguir siendo el foco de atención, aunque a los jaliscienses se los cargue la chingada, con perdón de la palabra. Sí, sí, porque cuánta gente, pues ahora sí que sale a laborar, quiere salir ahora sí que a trabajar, principalmente mantener sus fuentes de trabajo, y muchas empresas no permiten esto porque tienen un gobernador que finalmente no se dedica realmente a lo que tiene que hacer. Ahora, las declaraciones que le hizo Guillermo del Toro pues fueron muy concretas, muy directas, ¿no? Porque finalmente es un cineasta, Guillermo del Toro, con calidad mexicana, y él como jalisciense pues siente que y le duele lo que le estén haciendo a su pueblo, ¿no? Finalmente creo que esa es la parte muy fundamental que les está mandando un mensaje bueno. ¿Y qué me dice de esta entrevista que Enrique Alfaro, obviamente parece que es una entrevista pagada, que le hace el Financiero, donde se queja abiertamente del gobierno federal, donde dice que ya ni le contestan el teléfono, y el contraste de todo esto, don Tigre, donde se menciona, donde podemos ver las imágenes, las evidencias de que la agrupación, vamos a llamarle así porque luego nos bajan el video, la agrupación de Jalisco está apropiándose de las calles de Zapopan regalando despensas a la luz, a plena luz del día y sin presencia de las autoridades ni municipales ni estatales. Sí, bueno, aquí en la primera podemos ponerlo en contexto de esta primera parte de la llamada al periódico Financiero. Es como tú lo decías, Chamoquín, es pagada totalmente, y recordemos que este señor quiere pues ahora sí que salirse del pacto de México. Finalmente es un gobernador traidor y corrupto como cabeza de vaca. Recuerden que también a este cabrón le encontraron una bodega con harto medicamento. Si tomemos en cuenta que le encontraron harto medicamento y gracias a una denuncia ciudadana fue como fueron y le encontraron todos los medicamentos que no querían entregar, y posteriormente se querían ponerse la bandera del partido más vil y traidor y corrupto PAN, diciendo que ellos habían dado los recursos cuando es lo contrario. El gobierno está trabajando por la gente más humilde y de escasos recursos para darle a su pueblo lo que se merece: calidad y ante todo buenos servicios médicos, que no nos quitaron cuando estuvieron los panistas y priistas. Y recordemos también, ciudadanos, y creo que tenemos memoria, que por culpa de estos cabrones traidores a la patria, a México, no tuvimos medicamentos. Nada más lo único que te daban en los institutos del IMSS, el ISSSTE y estas dependencias era paracetamol y diclofenaco. Era lo único. No había un jarabe, no había una inyección o no había X, porque según no había ¿cómo se llama?
no había estos insumos, Pero valga la estamos redundancia. dándonos cuenta, don Tigre, que Sí. obviamente ya no le contesta el teléfono AMLO a Enrique Alfaro, eso es un hecho, pero no se lo contesta porque pareciera ser que tiene arreglos con estos grupos del crimen, donde en Ujú. Jalisco se pasean a sus anchas y nadie les dice nada. Creo que esa parte es muy importante, Chamuquín. Yo creo que el presidente, como dices tú, no le contesta el teléfono al Alfaro porque sabe de qué pata cojea, una. Y la otra es, dicen que al buen entendedor pocas palabras, ese es el dicho, así dice. Entonces, mira, mientras siga en su mundo de pendejez, Alfaro, pues yo creo que aquí lo más importante es que los jaliscienses presenten sus denuncias y vayan directamente y digan, estamos hasta la madre de Jalisco, de este Alfaro finalmente. ¿Para qué? Para que lo destituyan y lo corran, porque no puede ser que les quite su libertad, ¿sí? Entonces, aquí la situación, también como estabas comentando, Chomuquín, de estas despensas que están dando todavía en estos puntos, creo que esa parte, pues puede ser y no puede ser lucrativa, pero creo que esa parte no debe de ser así y no se debe de lucrar con el dolor de una pandemia como en estos momentos. ¿Qué le diría a esta parte del pueblo que está teniendo el llamado de estos grupos delictivos? Se entiende, en ausencia de la autoridad, pues llega un grupo a acercarse a estas comunidades. ¿Qué le diría usted como representante de la voz del pueblo a los ciudadanos que van y reciben estas despensas? ¿Qué pasa ahí? Digo, sin hacer una acusación frívola y decir, ay, pues qué mal que Ujú. lo hagan, sino qué está pasando con la sociedad y por qué estamos atendiendo este tipo de llamados de parte del crimen. ¿Es la necesidad? ¿Es ver un vacío de autoridad? ¿Es necesidad de un liderazgo? ¿Usted qué cree como representante de la voz del pueblo, don Tigre? Bueno, yo creo que aquí las cosas tenemos que tomarlas tal como son, ¿sí? Recordemos que pues ahora sí que cualquier despensa en estos momentos de pandemia pues puede ser buena y tiene sus pros y sus contras, ¿sí me explico? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer los ciudadanos es armarnos de valor, de huevos, y no aceptar este tipo de despensas porque estamos vendiendo nuestra integridad como sociedad, nuestros valores, por una pendeja despensa, perdón por la expresión, porque porque los valores que tenemos los tenemos desde casa, claro que sí, y esos valores los tenemos que tener siempre, y es lo que aquí en estos casos, sin ofender ni mucho menos a estas personas que están dando estas despensas, pues que lo piensen, porque finalmente que les digan bien a la gente con qué fin se las están dando, nada más, nada más porque la gente la tontan, valga la redundancia de la expresión, y le hacen creer cosas que no son, finalmente, o sea, se las estás dando de corazón o se las estás dando porque quieres tener ser parte de la corrupción más que sigue en Jalisco y en otros estados de la República. Ya no puede pasar eso, ¿sí? O sea, si las vas a donar, darlas y darlas de corazón, sin necesidad de pedir algo a cambio, como era lo que hacían los panistas y priistas en esos tiempos. Ahora sí que si vas a darlas, pues dalas bien y no te andes quejando, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque el pueblo, o sea, sí, sé que, como te lo dije, como lo estaba yo diciendo hace ratito, estamos en un momento de pandemia, Chamuquín, pero no puede ser que estemos lucrando con el dolor ajeno y tampoco burlarnos de la gente y tomarla como un stand de una bandera cuando realmente es todo lo contrario. Don Tigre, Dígame. esto, ¿qué va a pasar? Porque el presidente López Obrador hace un contraste hoy cuando vemos este mensaje a los pequeñines que da en conjunto con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Ujú. Habla acerca del neoliberalismo, donde el presidente deja muy claro que la felicidad está dentro de uno, haciendo alusión a lo que decía de este escritor León Tolstoy, este escritor ruso. Ujú. ¿Dónde está la felicidad del pueblo, don Tigre? ¿Dónde debe estar la felicidad? ¿Debemos de hacerle caso al presidente López Obrador? ¿Qué hacer en este tiempo de crisis? ¿Qué hacer en este tiempo de escasez?
¿Qué podemos decirle al pueblo en relación a todo esto para brindar un mensaje de ánimo donde vemos que el crimen organizado se está apropiando de ciertas zonas, donde vemos que hay falta de medicamentos en algunos lugares? ¿Qué podemos decirle al pueblo en todo esto? ¿Qué mensaje de ánimo y qué mensaje de felicidad, como menciona el presidente, podemos dar con todo esto? Yo creo que aquí contrasta muchas cosas, Chamuquín, porque finalmente todo mexicano tiene valores desde un principio, desde que nace hasta que crece, pero desafortunadamente dicen por ahí, ahora sí que es triste juntarte con gente que no tiene valores y te tire a la perdición o te tire a otro tipo de cosas, ¿no? Como son las drogas, como es el robo, es la prostitución, todo esto. Creo que es la parte podrida de un sistema corrompido por muchos años, finalmente, y claro que lo está haciendo muy bien nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en hacer todo este tipo de cosas para los jóvenes, la educación y sobre todo aquí que los padres también los apoyen y que no los hagan de menos, que los tiren a lo loco, porque luego a veces muchos padres se les olvida que ser padre no nomás es venir encarar ahora sí que coger, valga la redundancia de la expresión, y traer al hijo al mundo. No, es darle valores, darle educación, darle principios y darle ética, eso. Y ya teniendo eso el joven o la joven, o sea el niño o la niña, pues ya decidirá más adelante qué es lo que le guste, qué puede elegir para una carrera, qué quiere estudiar o qué quiere llegar a ser. Hemos visto casos de niños que quieren ser presidente, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ese es un ejemplo que finalmente el presidente persevera y alcanzará finalmente como seres humanos, ¿no? Y eso es muy bueno. Entonces, aquí en el caso también de la doctora Müller, también Beatriz Gutiérrez Müller, una excelente dama que sí nos representa a los mexicanos, porque le hemos escuchado dar unas palabras, ha hablado de poesía, o sea, es toda una dama, finalmente, es toda una dama en la extensión de la palabra, y es una señora que se ha ganado el cariño del pueblo, y eso no se paga con otra cosa más que con cariño y amor, y ante todas las gracias por tener un presidente con el orgullo que México se merece finalmente, porque los demás simplemente nada más les importaba robar y saquear al país, y ya lo vimos en las gráficas, Chamuquín, cuánto tenían de baja, altas, bajas, y ya, o sea, se acabaron a México finalmente, y ahora que tenemos un presidente muy trabajador, luchador en pro de su gente, en pro del más, si tú quieres, jodido, del campo y todo eso, pues es cuando tenemos que darle más valores a nuestros hijos, cuidarlos y apoyarlos. Y en este Día del Niño, pues yo creo que lo más importante aquí es pasarse un día agradable, convivir y reflexionar como padre y madre de familia qué le hemos dado a nuestros hijos durante estos tiempos. ¿Cuántos años cumple nuestro hijo? 10, 11, 8, 7, 12, 15, 20, los años que tenga. ¿Qué le has dado como padre? ¿Qué valores les has inculcado? ¿Cuál es la perspectiva, valga la redundancia de la expresión, de lo que puede hacer un mexicano por su pueblo? Don Tigre, quiero agradecerle mucho esta comunicación. Como sabe, Sí, tenemos que cerrar esta sección, sí, pero sí, le sí, mando sí. un fuerte abrazo. Nos queda No, igualmente, Chamuquín. esta reflexión Sí, sí, sí. y pues nos vemos el próximo martes aquí en El Rugido del Tigre. Claro que sí, Chamuquín. Y bueno, antes de que nos vayamos, le recordamos a toda la gente bonita que nos escucha en América Latina y fuera de de nuestro continente americano. Le recordamos que recuerden que Javier Lozano y Borolas, en complicidad con Pancho Rata Aguirre, sacaron a José Gutiérrez Vivó de la radio. Acuérdense, porque también en la octava hablan de Carmen Aristegui, pero no hablan de José Gutiérrez Vivó,
¿Por qué? Porque están No, coludidos. bueno, pues en también usted ese- a buen santo se encomienda con esa porquería de la octava. Lo tengo que Sí, dejar, don Tigre. sí, no te Platicamos, preocupes, Chamuquín, lo bonita tarde a platicamos. todos, pásenla bien, buen fin de semana. Esperemos que el próximo mes nos vaya mucho mejor y vamos a echarle ganas y ya acuérdense, resguárdense, quédense en casa, hagan nada más lo que tengan que hacer, lo indispensable, y que Dios les bendiga. Sigamos las recomendaciones del doctor Hugo López Gatell.